La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Mariana Campos es directora de México Evalúa y nos acompaña, estará presente en este foro Coahuila, Desafíos y Oportunidades, en la mesa precisamente de finanzas públicas. Mariana, gracias por acompañarnos. Te saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? Marcela, me da muchísimo gusto saludarles y sobre todo pues que esta vez tomo la llamada desde esta linda ciudad Torreón. Gracias, Mariana. Y bueno, pues para que comentes de qué va esta mesa de finanzas públicas, ¿cuáles serán los subtemas a tratar en esta mesa? Bueno, Juan, la verdad es que vamos a tener una mesa muy rica porque vienen especialistas de primer nivel en el tema de finanzas públicas y desde México Evalúa traemos un análisis, primero que nada, un análisis contextual de cuál es la situación que atravesamos, especialmente en el tema de deuda y de calidad de gasto público a nivel federal, así como el caso de Coahuila y Durango, donde están los principales retos. Y voy a hacer un énfasis importante en el tema de la inversión pública, que es un tema, digamos, triste a nivel nacional porque no hemos podido levantar la inversión. A nivel federal, básicamente ha sufrido un desplome desde 2014 y a nivel estatal, caso Coahuila y Durango, pues simplemente no la hemos podido levantar. Son estados que presentan montos de inversión planeada o aprobada mucho mayores a los que realmente terminan ejerciendo, ¿no? Entonces nos está hablando de una deficiencia importante en este gasto. Traigo una interpretación de qué es lo que puede estar pasando atrás y de cómo podemos atender este tremendo tema que además la palabra infraestructura no es muy atractiva, no es un tema muy mediático. Ya cuando nos vamos al tema de contratación de obra se vuelve mediático, pero cuando hablamos de infraestructura y de gasto en infraestructura como que no muchos les interesa el tema, pero es vital para superar la desigualdad, es vital para promover mayor productividad en la economía y por ende mayores empleos. Entonces no podemos descuidar este tema y creo que ha hecho cortocircuito con el estilo de la política, ¿no? De ser cortoplacista, de no querer hacer esfuerzos para obtener resultados mayores en un mediano y largo plazo, y todo eso nos requiere la inversión pública. Entonces, ¿cómo podemos torear este problema que se observa, les digo, no solo en Coahuila y Durango, sino en el promedio de estados y también a nivel federal? La pregunta que estamos planteando el día de hoy a propósito de este foro, ¿cuál considera que es el principal desafío a atender en Coahuila? Y una de las opciones es precisamente finanzas públicas y deuda. Y una de las respuestas de nuestro auditorio fue el de la megadeuda que tiene Coahuila. Pero hay otro punto que también México Evalúa ha analizado a fondo y es el que tiene que ver con el gasto de publicidad y de propaganda, el gasto de difusión en comunicación social. Y esta información que da la Secretaría de la Función Pública del presupuesto asignado a los estados, que la mayoría de ellos tienen un presupuesto asignado, pero siempre se gastan más. En 2017, Coahuila tenía asignado un presupuesto de 528,499,000 pesos. No se sabe todavía cuánto ejerció en 2017. Esto la Auditoría Superior de la Federación habrá de informarlo, pero sí se tiene información de los años anteriores como el presupuesto asignado ha sido muy inferior a lo que en realidad se ha gastado. ¿Qué podrías comentar al respecto, Mariana? Bueno, ese es un problema también, como que digamos nos permite entender mejor este panorama sobre la calidad del gasto público, ¿no? Por un lado tenemos la inversión que subejerce y por el otro lado tenemos sobre ejercicios en lo que es el capítulo de servicios generales, es decir, la contratación de los gobiernos de servicios generales, en donde se encuentra un pequeño gran cajón que conocemos como gasto en publicidad gubernamental y que también suele tener sobre ejercicios, ¿no? Creo que el caso de Coahuila es de los más preocupantes porque desde 2013 observamos, por ejemplo, un aumento en este gasto muy importante y que además empieza incluso a tener un tamaño considerable en relación a la misma inversión pública, ¿no? Llama muchísimo la atención cómo en el año 2013 este gasto pues
fue de 80% de lo que fue la inversión pública del Estado, ¿no? Entonces, esto definitivamente te prende un foco rojo y te señala que hay una mala composición del gasto público. Si además añadimos que lo que terminamos viendo en este panorama es que tenemos un presupuesto poco realista, ¿no? Un presupuesto que se aprueba en el Congreso local, en donde se dice que va a haber una inversión más alta, termina siendo más baja, y por el otro lado se dice que va a haber un gasto de publicidad gubernamental de cierto tamaño y termina siendo también mucho mayor, ¿no? Entonces, nos habla de un problema de inconsistencia en el presupuesto que hay que poner atención, y por supuesto de una mala calidad del gasto, por decirlo menos, porque como sabemos el ejercicio de este gasto, y por eso es que a nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que en el Congreso Federal hubo una enorme omisión para no regular la ley la ley de publicidad gubernamental. Viene ordenado en la Constitución, no se hizo, fue omisión del Congreso Federal, y emitió la Suprema Corte de Justicia una sentencia para que el Poder Legislativo Federal regule, ¿no?, el tema. Y los fundamentos que trae la Suprema Corte de la necesidad de hacer esto y de la urgencia, además de observar lo que dice la Constitución, es el tema de cómo se afecta el derecho a la libertad de expresión. Lamentablemente, se financian anuncios que no son pertinentes al interés público, que simplemente se trata de propaganda personal, prácticamente para colocar en la opinión pública la imagen de políticos, ¿no? Entonces, ese tipo de gasto es nocivo, no está atendiendo ningún problema o asunto público realmente, y se tiene que reenfocar en lo que realmente debe ser la comunicación social, como pueden ser, por ejemplo, las campañas de salud o los anuncios pertinentes a la población, no sé, en un caso de desastre natural, en fin. Entonces, es un tema en la agenda nacional. Se tiene que hacer, por supuesto, a nivel federal y local, el reencauzar este gasto, y en generar también mecanismos que cambien la toma de decisión. O sea, cómo, por ejemplo, tanto en Coahuila como a nivel federal se están financiando estas ampliaciones, ¿no?, de presupuestos. Estamos entonces, dado que la inversión subejerce, estamos financiando a partir de recortes a la inversión, es una pregunta. Lo estamos haciendo a partir de recursos del endeudamiento. Entonces es imperante esa rendición de cuentas. Mariana, pero esto también nos habla de la necesidad de imponer alguna normativa en materia de gastos de difusión, sobre todo en la discrecionalidad con que las entidades designan este gasto, porque digo, es de llamar la atención el hecho de que Coahuila es la entidad que mayor presupuesto dedica a gastos de difusión de propaganda oficial, y representa, nada más para darnos una idea, la mitad, casi la mitad de lo que gasta Jalisco, por ejemplo, un estado mucho más grande que el de Coahuila en función de habitantes. Jalisco gasta 290 millones y Coahuila gasta 528 millones, o el Estado de México, que Coahuila se gasta casi 5 veces más que el Estado de México, que son 115 millones. ¿Hay criterios para ello, Mariana? No ha habido, y es lo que se pretende, ¿no?, con esta posible ley. Quiero decirte que en el Congreso Federal ya hay 9 iniciativas de cómo regular este gasto. Y bueno, digamos, no solo el tema del gasto, sino incluso de la definición de lo que puede considerarse comunicación social, ¿no? Porque te digo, hay algunas campañas que definitivamente no deben considerarse, digamos, un gasto, una campaña legítima, pues. Entonces, sin duda, parte de esta regulación implicará generar criterios. Y deberá implicar un cambio en la toma de decisión, primero de qué se puede clasificar como comunicación social, de tener un gasto pertinente a lo que esa definición obedece, y de controlar las posibles ampliaciones que hay este gasto y pues meterlo ya en control. Creo que ahí va a ser también clave la participación
participación ciudadana. No podemos pretender que las cosas van a funcionar. La debida participación ciudadana va a ser indispensable, la transparencia y la participación ciudadana en el monitoreo de este gasto. Muy bien, Mariana Campos, pues estaremos muy al pendiente de la mesa de finanzas públicas en la que estarás con Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y agradecemos tu participación en esta emisión de Contextos. ¿De qué, Juan? Me da mucho gusto visitarles. Gracias por la entrevista.